edición de Agenda Popular, un programa desde donde humildemente intentamos contar la realidad y analizarla desde otra óptica, desde otra visión, la de los movimientos populares, la de los barrios. Estamos en el segundo programa, en este modo cuarentena, ¿no? En este modo coronavirus, donde si bien en la vida del país y de la política viene girando en torno a la lucha sanitaria y a las decisiones del gobierno de controlar y priorizar primero la salud, se generan y se abren otros debates en torno al modelo productivo, al modelo económico y también a los modelos sindicales y gremiales, cosas que van pasando en el país. Y es por eso que hemos invitado a este programa a dos grandes amigos, a dos grandes referentes del subsector. El primero es Guillermo Varela, quien es presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Alimentos. Guillermo, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Y también tenemos a Marcelo Burruchaga, quien es secretario de Acción Social, Turismo y Deporte del Sindicato de Fleteros, nueva conducción de gremio. Felicitaciones y gracias por haber venido. Por favor, al contrario, gracias a vos por la invitación y un placer compartir esta mesa. Bueno, acá estamos en época de pandemia. Digo, si el presidente ha hablado, los empresarios han expresado, la política se ha expresado y se abre el debate, ¿no? Digo, de la Argentina que tenemos y la Argentina que se viene. Guillermo, ¿estás contento con las decisiones del gobierno nacional que viene tomando en torno a la pandemia? Sí, creo que en términos de sanitarismo, sí. Creo que en cuestiones de salud, la verdad que ha tomado todas decisiones acertadas, digamos, a la luz de los resultados. En términos económicos, las decisiones son un poco más complejas, ¿no? Porque, bueno, estamos ante situaciones que son inéditas. Hay que ver cómo queda la economía después de esta pandemia, cuánto tiempo nos va a llevar salir de esta crisis, y se han tomado algunas decisiones que son acertadas y algunas que hay que ver cómo termina impactando. Por lo menos en una primera etapa, esta decisión de inyectar dinero en los sectores más vulnerables para poder sostener el consumo, para que a la gente no le falte el plato de comida, para que puedan sostener sus ingresos para poder comer todas las semanas, esto es una decisión que ha sido acertada. Me parece que por lo menos en el sector que nosotros representamos, que tiene que ver con la industria nacional, con la pyme, todavía no hemos tenido la mirada acertada, pero creemos que se va a dar en la medida en que nosotros podamos también acercar propuestas al gobierno. Entendemos que el 90% de las empresas en el país son industria nacional y empresas pymes, y bueno, que en algún momento vamos a poder acercar alguna propuesta al gobierno. Hoy por hoy todavía estamos viendo cómo sobrevivimos. Marcelo, digo, qué situación compleja, ¿no? Digo, uno entiende la cuestión sanitaria, la importancia de cuidarse, pero también en el medio están las fuentes de laburo de los compañeros. ¿Cómo viene afectando al sector fletero esta realidad de tener que de alguna manera parar un poco la economía, los trabajadores que viven, mucho de lo diario, ¿cómo se logra hacer síntesis en esto de cuidar la salud, pero también cuidar el empleo? Y es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Nosotros tenemos los compañeros de la rama Expreso Sumedanza que la están sufriendo terriblemente. Estamos pidiendo a gritos, por favor, por los municipios que nos den la autorización para que los muchachos puedan salir a trabajar y a ganarse el pan de cada día. Tuvieron una reunión con Kicillof, hubo una reunión en la provincia y se empezó a hablar la posibilidad de ver cómo se empieza a normalizar esa rama. Exactamente, sí, hay acercamientos, hay buena voluntad y bueno, estamos por bien de lograrlo rápidamente. Guillermo, vos hablabas de lo económico, ¿no? Y es un punto medio crucial. ¿Quiénes son los grandes ganadores, en principio, de esta pandemia? No, acá lo que hay son grandes grupos empresarios que van a utilizar el poder para sobrevivir a la pandemia. El problema es quiénes son los grandes perdedores. Nosotros vemos que esta pandemia es una oportunidad para poder discutir en la economía reformas estructurales que nos permitan consolidar a la industria nacional y a las empresas pymes y a los trabajadores y a una economía que tenga que ver más con el mercado interno y no tanto con el dólar, la expansión monetaria, la exportación, que mire más para adentro
y que necesita de reformas estructurales profundas. Nosotros entendemos que es una oportunidad esta pandemia para poder pensar una economía que nos permita decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo está el aparato productivo? ¿Cómo quedó? ¿Qué se necesita en términos impositivos para poder auxiliar a las pymes para que puedan seguir generando empleo? ¿Cómo podemos hacer para que tengamos una economía sana, que se pueda proyectar? Me parece que es una oportunidad para poder debatir todas estas cuestiones. Y me parece que empiezan a aparecer debates que son interesantes. El impuesto a las grandes fortunas, etcétera. Cuestiones que son interesantes para poder empezar a discutir. Después está la pulseada, cómo construimos la correlación de fuerza necesaria para poder inclinar la balanza hacia el campo nacional y popular. En esa cuestión me parece que estamos todos atravesados, pero yo creo que la pandemia va a modificar el escenario económico a nivel global y que nos va a permitir discutir qué tipo de país queremos. Exactamente, fundamentalmente es eso. ¿Se modifica, Marcelo, a nivel mundial el concepto económico como lo conocemos actualmente? Y yo calculo que sí, yo estimo que sí. Digamos, las pruebas están diciendo a gritos que sí. Hay cambios, hay grandes cambios mundialmente. Esto de cerrarnos, ¿no? Porque todos los países están cerrándose para adentro y arreglándose con lo menos posible con respecto al extranjero. Al final no era tan malo el Estado. Pues, qué lucha, ¿no? Qué lucha, qué ejemplo que venimos a poner. El hecho de que el Estado siempre el que saca la papa de fuego es el Estado. El tema es que el Estado es malo para mí, que soy una pyme, o para él, que es un trabajador. ¿Y quién te lo dice? Sí. Y te lo dicen las multinacionales. Claro. ¿Pero por qué? Porque la quieren para ellos. Exacto, aquel que lo quiere para él solo, el que quiere Hoy, quedarse con el queso. hay algunas decisiones que por lo menos nos generan cierta duda, ¿no? Yo comentaba recién fuera del aire, ¿es legítimo que al grupo Techín se le pague el repro? Digamos, ¿es legítimo? No. Eso es toda una discusión, porque también son trabajadores los que reciben ese beneficio. Pero digo, siempre lo mismo. Lo que pasa es que, claro, siempre el que le paga los platos es el Estado. El empresario nunca aporta nada, solo se lleva las ganancias. Entonces pierde el Estado y el laburante, el trabajador. Y eso es lo que tenemos que revertir. Aprovechando esta pandemia, por ahí haya un poco más de concientización para tomar esas ideas. Uno se pone a pensar, ¿no? Y a analizar, y queda un país, digo, 4 años de macrismo, la pandemia, la crisis sanitaria, deja un país bastante complejo. De hecho, en el gobierno hablan de los números económicos similares a los del 2001-2002, pero digo, con una pandemia. Si hoy vemos la pobreza en Argentina, nadie te dice que está por debajo del 60%, digo, los números. Digo, ¿cómo se sale de esto? No, y lo otro que no sabemos, hoy no hay posibilidades de saber cuánto desocupado hay. Eso es otro tema, sí. Con los tercerizados, Hoy no se sabe. No se sabe. No sé, Tal cual. vos tenés el 60, o sea, los niveles en el 2001, o previo al 2001, era 60% de pobreza, un 35% en la indigencia, claro, y casi el 45% de desocupación. Hoy no podemos medir, porque no sabemos, porque hay una parte del aparato productivo que está parado producto de la pandemia, no sabemos cuál es el nivel de desocupación que hay. Pero bueno, este es un desafío que tiene que tener el gobierno, los sectores del campo nacional y popular para decir, bueno, construyamos una salida a esta pandemia que no sea como la que siempre han sido. Porque la salida del 2001 también fue una salida en donde se beneficiaron los grandes grupos. ¿Por qué? Porque el tipo que tenía $1, cuando salimos de la convertibilidad, ese tipo tenía $1. $1 tenía. Que valía $1, la sacó vía Uruguay al exterior y cuando la trajo de nuevo valía 3,75. 3,75. Ese ganó fortuna. Convengamos que hace 4 años el dólar estaba, hace 5 años el dólar estaba a 10 pesos y está a 60. Y han hecho la misma operativa estos últimos 4 años. Han sacado $2 a $1, $1.50, ¿no? A 15 pesos, perdón, a 20 y hoy están 125 pesos en cualquier lado. De la crisis de los últimos 4 años se fugaron. Sí. Se la fugaron todas, sí, se la pero decís, toda. ¿Vamos a salir de la crisis? ¿Quién paga el costo? Esa es la discusión. Bueno, esa es la discusión. ¿Quién paga el costo? ¿Otra vez el laburante? ¿Otra vez el pueblo?
Me parece que no es el momento de que lo pague el pueblo, ¿no? ¿Es necesario una mesa, por así decirlo, digo, de diálogo social, digo, entre empresarios, sindicatos, digo, trabajadores de la economía popular, digo, algo que represente esta nueva realidad, esta nueva Argentina para ver cómo salimos adelante? Digo, pues yo pienso en voz alta, queremos reactivar la cuestión alimentaria. Digo, ¿qué mejor que los distribuidores de alimentos para pensar, y qué mejor que los fleteros para pensar la logística? Digo, por poner un caso concreto, digo, pues si hay alguien que conoce el paño, digo, o los compañeros de los comedores, digo, populares de las barriadas, digo, que son los que digo, ¿qué mejor que los mejores de los nuestros en cada sector discutiendo cuál es la salida? Sí, convengamos que sí. ¿Sí? Igualmente, obviamente tienen que estar, el sector empresario también tiene que estar en la mesa. Totalmente. Y es el que más voluntad es el que tiene que poner en este momento. Porque nosotros, los laburantes, yo como representante del transporte, estamos al 100% dispuestos de poner toda la energía y los vehículos a disposición para que sea lo mejor, lo más económico posible. Pero bueno, la parte de alimentación también está. Una vez más, el problema es el empresario. ¿Son los empresarios un problema, Guillermo, en este país, El en la Fondo historia? Monetario y las multinacionales, el 80% de la economía es una economía extranjerizada. Se extranjerizó por las crisis. Tal cual. En la época de la dictadura se compraron un montón de empresas nacionales porque estaban prácticamente fundidas. La hiperinflación de Alfonsín terminó con un montón de empresas nacionales que terminaron comprando por 2 chirolas por un montón de grupos empresarios extranjeros. El menemismo propio. Sí, convengamos que tenemos que decir la verdad. Primero la fundimos para después poder regalarla por 2 pesos con 50. Por 2 pesos con 50. Claro, porque no es que se fundieron solas. Claro. Nosotros mismos, el Estado, los empresarios en equipo, la fundieron y después la compraron ellos mismos por 2 pesos con 50. Es el proceso de extranjerización que tuvo nuestra economía. Hay un montón de marcas. Nosotros por ahí conocemos muchas marcas viejas. Terrabuzzi. Era una empresa nacional. Claro. Exacto. Hoy es una empresa extranjera. Patti, para decir marca, no sé si se puede decir marca. No pasa nada, no pasa nada. Eran todas marcas de empresas nacionales que fueron compradas por 2 mangos por los grupos extranjeros. Hoy vos tenés el 80% de la economía extranjerizada. ¿Qué quiere decir? De que si vos hoy tenés que consumir, por lo menos en lo que es el AMBA, que es donde vos tenés el mayor volumen de consumo por la cantidad de gente que hay. Sí. Si querés comprar leche, tenés un solo proveedor, porque Sancor lo fulminaron. Sí. Si vos querés comprar productos de limpieza, tenés dos proveedores que ocupan el 90% del mercado, que es Unilever y Procter & Gamble. Entonces, creo que es importante poder discutir todas estas cuestiones. Nosotros podemos aportar una visión. Nosotros hoy estamos pidiendo a gritos una reunión con Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, porque hoy nosotros, dentro de nuestros productos que distribuimos, tenemos un montón de empresas del interior que no pueden entrar a Buenos Aires, que nosotros las estamos haciendo entrar. Y hoy nosotros estamos vendiendo más barato que precio cuidado. Te quería preguntar eso, Guillermo, digo, lo hemos charlado más de una oportunidad, sí. El tema de los precios cuidados. ¿Cuál es la realidad hoy que vos tenés contacto con los productores, digo, con los vendedores de alimentos y con las cadenas intermedias, digo, de los precios máximos? ¿Existen? No, hoy no existen, hoy hay una especulación enorme con algunos productos, fundamentalmente con el azúcar, la harina, el aceite, el arroz, el fideo. ¿Puede haber desabastecimiento? No sé si desabastecimiento porque no hay producción, pero sí que vos vas a una cadena de supermercados multinacional francesa y te vas a ver cómo los repositores sacan el azúcar Ledesma, que es la que está en precios máximos, y la guardan. Y ponen la marca que no es tan conocida a 65. Claro. Entonces, hay una especulación por grupos que siempre especularon toda la vida. Hoy la compra de alimentos dejó de ser ir a comprar al supermercado con un efectivo. Hoy es una entidad financiera que te vende con intereses lo que vos vas a comer a fin de mes. Entonces, es muy complejo en un país con tanto monopolio poder diversificar la economía. Para poder combatir la inflación, vos lo que tenés que hacer es diversificar la canasta básica. Entonces, no puede haber en la leche un jugador. No puede haber en los productos de limpieza 2 jugadores. No puede haber, y así vas con el fideo, con... Sí, el monopolio. Encontrando monopolios en todos lados. Entonces, bueno, vos tenés que abrir el juego en ese sentido y que entren más jugadores. Y en el interior, vos te vas a encontrar con un montón de empresas lácteas que no llegan acá a Buenos Aires. Exacto.
no los dejan llegar. No los dejan el monopolio llegar. no los deja llegar. Marcelo, una pregunta, digo, ustedes que recorren el país, digo que como responsabilidad gremial te toca caminar por la patria. ¿Cómo? Digo, una vez se queda en el AMBA, ¿no? Digo, la realidad piensa que el país termina a veces en la General Paz o en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el interior del país con esta pandemia? Y mira, en el interior del país yo estuvimos recorriendo con barrios de pie, haciendo entrega de productos de primera necesidad, y pasan cosas muy particulares. Tenés pueblos donde te dicen que no hay ni un solo caso y siguen aislados por el miedo, ¿sí? Y bueno, y tenés otros lugares que no te quieren ni dejar entrar, si no fuese la forma en que venimos, ¿viste? Con los vehículos de correo, Sí. que es con lo que transportamos nosotros, es todo un tema, que te toman la fiebre y hay un recelo de cerrarse para adentro. ¿Hay provincias que le han impedido el paso? Porque ha salido algún artículo en algún lado, digo, van con alimentos y Sí. no se camina. En principio hubo, por ejemplo, la provincia de Mendoza, que hubo que hacer un permiso especial para poder entrar y no te dejaban estar más de 24 horas. Claro. Y bueno, después hasta que le llegó y le tocó a ellos, ¿no? Claro. Tener su caso de COVID-19, entonces aflojaron, pero había un recelo para con el resto bárbaro. Bueno, vamos, la verdad que están explotando, digo, las redes con saludos para los dos invitados, les agradecemos, después iremos leyendo algunas de ellas. Aguante el Chubu, querido, el pueblo te saluda, aguante Fleteros, loco Moisés, hola a todos, saludo Burruchaga, aguante Fleteros, saludos a los compañeros de Barrio de Pie, bueno, muchos saludos, así que después lo iremos más o menos ordenando, le agradecemos a cada uno de ellos. Vamos a un corte y una quebrada y en 5 minutos seguimos con esto que hemos denominado Agenda Popular. Continuamos con el segundo bloque de Agenda Popular. Antes que nada, fue mi cumpleaños ayer, agradecerle a todos los que me han saludado y agradecerle a mi amigo y mi compañero de Hora 60 acá, quien es el inventor de este hermoso lugar, Mariano, que me ha regalado un libro, sabe mi cariño y mi fascinación tanto por el peronismo como con el Papa Francisco, el gran líder latinoamericano. Seguimos con el programa. Queríamos, pero ahora después nos vamos a seguir con esto de la coyuntura y con esto de la política. Contanos, Guillermo, un poquito la historia de la Cámara. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Por qué se empezaron a agrupar? Nosotros nos empezamos a agrupar, éramos en general todos repartidores tercerizados de empresas multinacionales, una de ellas el Grupo Bimbo. Nosotros trabajábamos en una empresa nacional, esto que contábamos recién, que era Fargo. Fargo era una empresa argentina, de un dueño argentino, Preiti. Y cuando el Grupo Bimbo la compra, también por 2 monedas, nosotros empezamos a tener algún tipo de diferencia porque, bueno, venían por nuestros derechos, digamos, como trabajadores. Hasta que esto se quiebra al inicio del gobierno de Macri. Nos echan a 380 empleados, más o menos entre distribuidores, empleados, nos prohíben el ingreso y se inaugura lo que era la iniciativa que venía con el macrismo, que era no pagar las indemnizaciones. Nosotros tuvimos toda una pelea y toda una lucha para que no sentáramos un precedente en ningún sector, claro, porque por ahí uno lo ve en forma aislada, dice, bueno, echaron 100 acá, que después fue un mecanismo muy usado en el macrismo, que vos te enterabas que te echaban porque llegabas a la puerta de la fábrica y te decían, no, hasta acá llego, señor. A nosotros nos pasó lo mismo, y fuimos los primeros. De toda la era de Macri fuimos los primeros que nos encontramos, que fuimos a la planta a retirar el pan, y nos dijeron, no, ustedes no entran más. Después lo hicieron en Pilar, y lo hicieron otras empresas, obviamente avaladas por el macrismo. Y tuvimos toda una pelea para poder cobrar indemnización, no sentar ese horrible precedente para los trabajadores, y tuvimos la idea de decir, bueno, tenemos que juntar, porque hay que empezar a organizar el sector, por 2 cuestiones. Primero, porque queremos llegar con buenos precios a los comercios. ¿Se puede comprar barato? Se puede comprar barato, hay muchísimas empresas que no tienen la inversión en marketing que tiene una empresa multinacional y que tienen otros precios. Perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo siempre, hemos charlado muchas veces, aparte de somos amigos, vos siempre me ponías el ejemplo de una marca de leche que era igual de buena que las otras y valía la mitad. Era mejor. Mejor, me has dicho, era sí. Mejor. Lo que pasa es que el monopolio de la industria láctea es tan potente que ya están comprando la leche que todavía no salió. Entonces,
Sí, es así, ese nivel, digamos. Así O sea, de simple. van y dicen, a ver, su vaca, ¿cuántos años tiene? Bueno, perfecto, ¿cuánta leche va a dar? Y ya proyectan Ya proyectan la compra. de la leche. Entonces vos te vas a encontrar con un montón de cuenca lechera y no conseguís el producto. Claro, pues ya está vendida. Ya la está leche vendida. Ya está vendida. Pero sí, la marca Yatasto. Sí. Está en algunos lugares, es una leche media vida y que está mucho más barata. Y te vas a encontrar así con infinidad de productos que no están en Buenos Aires, que lo vas a encontrar en el interior, empresas gaseosas, etcétera, y que si vos los pones en Buenos Aires te vas a encontrar con una ventaja enorme. Y eso te va a servir para controlar la inflación. Ajá. Porque cuando vos diversificás la canasta básica, vos lo que haces es generar competencia entre los productos y la gente va a empezar a romper con el consumismo. El consumismo no es solamente el consumir en forma desmedida, sino consumir determinadas marcas que te cobran más, que te terminás pagando más en el marketing que el producto. Claro. Entonces, digo, una vez que empecemos a poner más jugadores en la economía, lo que dice el dueño de Maxi Consumo, Tal cual. yo tengo la marca Marolio, la vendo mucho más barata que cualquier otro producto y no puedo entrar en Carrefour, o no puedo entrar en Coto, no me dejan directamente. Entonces, creo que vamos a empezar, que esta pandemia nos tiene que servir para eso, digamos, para poder poner más jugadores, más industria nacional en el mercado. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos acá en Argentina, esto de los monopolios, es que los pequeños productores y marcas que son igual de buenas les cuesta llegar a la góndola. Totalmente. Y ahí es donde entra la Cámara. Y no sé si les conviene, porque esa es la otra. ¿A quién no le conviene? La ley de góndolas, por ejemplo. Sí. Se promulga la ley de góndolas y vos vas a hablar con una industria nacional, no una pequeña industria, sino a una empresa mediana y te dice, mira, te vamos a dar la posibilidad de entrar en Carrefour. Y el tipo lo va a pensar 4 veces, porque el problema no es la góndola, el problema son los términos comerciales de usura que tienen las grandes cadenas de supermercados para con las industrias más pequeñas. O sea, hoy entrar a un pequeño productor a Carrefour los puede llevar a la quiebra. Los han llevado a la quiebra. Los lleva a la quiebra. Cresta Roja, San Sebastián, Gándara, Parmalat, te puedo nombrar un montón de fábricas que fundieron, que no están más, porque no tenían forma de construir una rueda Porque financiera. es sistemática la forma. Primero te dan una mano y después te ponen la pata en la cabeza y te funden. Son ellos mismos, el mismo monopolio, es el que primero te da una mano, te trae, vas a crecer y después te termina comprando porque te domina, económicamente te domina. Te domina, ¿no? Chu, perdón, Guillermo, Chu, le decimos los amigos. Para los amigos. Los amigos. Vos hablabas de Paula Español, digo, que es quien debería ser un poco la encargada de la articulación. Por favor, que nos reciba. Si ve esto, que por favor nos reciba. Tuvieron una reunión con Chino Navarro, subsecretario, no es un nombre medio largo, la subsecretaria, pido disculpas. ¿Cómo viene ese camino difícil de articulación con el Estado? Y nos agarró la pandemia. Digamos, Había empezado a caminar. Sí, había empezado a caminar. Nosotros quedamos en acercar propuestas, sobre todo porque también ha cambiado con 4 años de macrismo la forma de comprar y de vender. Entonces, bueno, así como los compañeros de fleteros tienen muchísima experiencia en su rubro, nosotros podemos acercar un montón de ideas y propuestas que permitan que el vecino del barrio pueda consumir en el barrio y mucho más barato. ¿Por qué? Si tiene que ir a un supermercado, tiene que hacer cola, se expone. Bueno, nosotros hoy, los transportistas en general, pero en nuestro caso los distribuidores, vamos al barrio, vamos al almacén de la esquina a llevar un producto mucho más económico que el que puede conseguir de una primera marca en una cadena de supermercado. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a la Secretaría de Comercio Interior? Que nos escuche. No le vamos a pedir nada, simplemente que nos escuche y que nos dé la posibilidad de llegar a todos lados. Porque nos cuesta, porque sobrevivimos a 4 años del peor gobierno de la historia de nuestro país, estamos de pie y queremos colaborar, queremos ayudar, queremos acercar no solamente nuestros precios, queremos acercar a las empresas que nosotros representamos, para que ella pueda ver y pueda constatar realmente que hay mejores precios que los que ella tiene en sus precios cuidados. Hay otra forma. Hay otra forma para comercializar. Marcelo, bueno, son nueva conducción del gremio,
lo han ganado en diciembre, si no me equivoco. Exactamente, el 5 de Contanos, diciembre. antes de llegar puntualmente a la elección, la historia de un gremio que a veces poco sabemos la historia y que entre otras cosas representa 500.000 transportistas en todo el país, Exactamente. Pues a veces uno le atribuye un poder, por ejemplo, al sindicato de camioneros, y si uno se pone a escarbar un poquito, en realidad ese sector responde a fleteros, sin ir más lejos. Sí, ponele... No, y así con todo, muchas veces queda englobado ahí. Claro, convengamos, nosotros somos un gremio que hemos ganado la dirección del gremio que nace en 1984 este gremio, ¿sí? Por esas cosas de la vida, ¿viste? Los dirigentes de mala predisposición lo han terminado utilizando como un kiosquito. Nosotros hace 10 años somos de la rama de correo, yo hace 20 años que estoy en correo con los compañeros, y bueno, terminamos buscando su colaboración. Al paso del tiempo, viendo infinidad de irregularidades, fuimos por todo, y bueno, quisimos competir por la dirigencia del sindicato, y bueno, fue trunca, no nos dejaban por derecha, como quien diría. Entonces, bueno, fuimos articulando siempre por derecha, tomando todos los recaudos, hasta que llegó la fecha de la elección, que iba a ser fraudulenta, y hubo una intervención de parte del Ministerio. Y ahí empieza el recorrido, que termina coronando, lo que termina pasando es que cuando los trabajadores se organizan, por más que vos al río le quieras hacer curvita y poner obstáculos, el río pasa. Exactamente, exactamente. Y bueno, y acá estamos junto con el compañero Mario Pereira a la cabeza, estamos dándole para adelante, estamos caminando toda la Argentina, estamos incurriendo en la rama, como ya nombré, Expresos y Mudanzas, que es la más castigada en este momento. Bueno, tenemos el cereal, tenemos el puerto, tenemos la rama fertilizante, bueno, eso en lo que es todo el interior del país. Acá tenemos la línea de correo argentino, ¿sí? Que es el panteón, ¿no? Digamos, sí, claro. Exactamente. Y bueno, el problema grande que tenemos ahora es con los compañeros de Expresos y Mudanzas, que es lo que estamos viendo, a ver de conseguirle el permiso para poder trabajar. Y empezaron los diálogos con los municipios para eso. Exactamente, estamos presentándonos en todos los municipios con la solicitud de que nos den la autorización para los compañeros. Ahí nos están avisando desde el control que se estaría habilitando esta semana alguien con mucha información, que yo debo decirlo. Si uno quiere tener información de primera línea, entren al portal Hora 60, que diariamente tira más que otra novedad. Vos decías recién lo del correo argentino, uno de los boom que empieza a ver es el tema de la compra en Mercado Libre, online, ¿no? Exacto. Y ahí sí. También, ahí ¿qué anda pasando? Ahí estamos trabajando, pero al límite, a full. Y bueno, cada vez somos más. Se están incorporando vehículos, ¿viste? Todos los días, porque cada vez es más. Y bueno, ahí estamos haciendo... Malabares. Malabares, exactamente. Malabares para poder cumplir con todo el mundo. Pero bueno, se está manejando bastante bien. Y bueno, seguimos sumando gente y trabajando. ¿Cuáles son los desafíos que se ha puesto esta conducción que encabeza Mario, que le mandamos un abrazo y que te tiene a ti en primera línea, para este mandato, que acaban de iniciar? Y para este mandato crecer, ¿viste? Estamos caminando mucho por el interior, ahora estamos con el tema de la firma. Es lo que falta. Exactamente, para coronar, como dice la frutilla a la torta, necesitamos esa firma tan preciada para poder empezar a articular un poquito más, como quien dice, con la chapa en la mano. Sí, bueno, de hecho venimos trabajando de la misma manera que desde un principio y no, ¿viste? Seguimos laburando igual. Seguimos laburando igual. Una última pregunta, algo que me ha llamado la atención, del sindicato de fleteros, es el tema de la solidaridad. Uno entra a la página y ve que hay ollas populares, que hay contacto con las organizaciones, no es un sindicato que está ajeno a lo que pasa. Y no, porque la realidad es que somos todos laburantes. Nosotros somos todos laburantes, esto de ser sindicalismo para todos nosotros es muy nuevo, ¿viste? Y es un terreno que muchas veces nos encontramos como que nosotros somos laburantes y estamos en la calle permanentemente. Y nunca fuimos gente adinerada, somos bien de base. Y bueno, la solidaridad empieza en casa siempre. No vamos a dejar de ser la raíz nuestra de la solidaridad. Y lo mismo pasa, Guillermo, con la Cámara. A título personal me ha tocado un llamado de un distribuidor diciendo, che, tenemos barbijos para darle. También están atravesados por la solidaridad de ustedes. Sí, la pandemia nos pone a prueba y para los que tienen malas intenciones son más malos todavía. Para los que tienen buenas intenciones somos más buenos. En esto sí, nosotros estamos haciendo eso. En el caso del
el compañero Norberto, por ahí cuento cosas que no están dentro del marco de una organización ni sindical ni nada, pero por ejemplo Norberto, Damián, Fabi, Emma. Emma ayer nos mandaba fotos de Rosario, también en ollas populares en la ciudad de Rosario, que está bastante castigada. Norberto en Lanús, Montechingolo, en toda la zona trabajando el tema de las donaciones, digamos, suele vestirse de rey mago y salir en los camiones a entregar juguetes, pero digamos, tiene que ver con que somos trabajadores, independientemente de la forma que ha encontrado la empresa, el Estado, nosotros mismos, para poder vincularnos al mundo del trabajo. Vamos a ir a un cortecito y cuando volvemos con el tradicional picadito de noticias para analizar la realidad desde la propia óptica de quienes les toca representar. Arrancamos con el tercer y último bloque de Agenda Popular, este programa humilde donde intentamos contar la realidad desde otro lado. Y algo que nos gusta, y le contamos a los invitados, es poner 4 o 5 noticias y poder charlarlas desde las perspectivas del sector y del espacio que viene acá, porque todos los que vienen acá representan un colectivo organizativo en principio. Si le parece, señor director, vamos con la primer plaquita a ver cuál tenemos. Bueno, un tema nada menor, es injusto que asuma otro varón. Entrevista con Natalia Souto, quien está peleando el reemplazo en la Cámara de Diputados. Natalia Souto es politóloga, periodista y dirigente de Somos Barrio de Pie, uno de los movimientos sociales más grandes del país. Empezó sus militares hace más de 20 años en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Como militante universitaria fue parte de la Venceremos. ¡Qué historia, Varela! Ahora vamos a charlar de eso. La Venceremos, una de las agrupaciones independientes que integró el frente que ganó la Federación Universitaria el 27 de diciembre, el famoso Frente 19 y 20. Que, bueno, dejemos esas historias de lado, enfoquémonos en el periodismo. Pero digo, esta nota abre un debate, ¿no? Digo, que es la representación, digo, más allá, digo, donde a título personal lo que puedo llegar a decir es que me parece justo y necesario el reclamo, me parece que las mujeres se han ganado un lugar en la política y que a veces, digo, este machismo, este patriarcado les impide llegar y que esta ley de paridad es necesaria y que si bien la ley dice 50 y 50, digo, entre un varón, entre un hombre, hoy en la Cámara la realidad es que no está representado ese 50 y 50. Digo, de hecho, sin ir más lejos, hubo algunas críticas de Vilma Ibarra, una foto en la Casa Rosada donde se olvidaron de llevar a alguna compañera. Pero bueno, Alberto después recapacitó y en la siguiente reunión hubo. Pero bueno, Guillermo, se abre el debate digo, en la Cámara de Representantes, digo, si se aplica o no el pedido de los compañeros de Somos y de Barrio Pie. Esperemos que sí, esperemos que podamos llegar lo más rápido posible a que... Mañana hay sesión. Claro. Esto lo tiene que resolver la política. Si se votó en una ley de paridad, tenemos que llegar a la paridad lo más rápido posible. Y a la inversa, digamos, ¿no? Si en algún momento, por alguna razón o circunstancia, el 50% de las mujeres superan el número de hombres, sale una mujer, puede entrar un hombre para poder tener esa paridad. Me parece que hoy no se cumple y que tenemos que ver la forma de cómo llegamos más rápidamente. A mí me parece que es lo más justo que podamos terminar con esta discusión, que me parece que es una discusión que es producto del machismo. ¿Por qué no una compañera? Claro. También tiene como raíz, como núcleo esa discusión. ¿Por qué no una compañera? Marcelo, digo, las mujeres y la política, ¿no? Digo, cómo se han abierto paso en un terreno que muchas veces les fue adverso. Exacto. Bueno, pero como lo dice la ley, lo que tenemos que hacer es respetar la ley, porque para eso fue votada, para eso fue vetada, ¿sí? Entonces tiene que estar, simple y sencillito. Tenemos que dejar ese machismo a un costado y darle paso a la mujer, como corresponde. Como cuesta, y esto lo digo a título personal, digo, esperemos que, como bien decía Guillermo, decía Marcelo, digo, la política entienda que los nuevos tiempos que circulan. Digo, nosotros tenemos muchas compañeras manejando camiones, Sí, en Rosario, tenemos ahí compañeras en Rosario, compañeras a las que nosotros las vemos en el volante, saliendo a repartir, haciendo las mismas tareas que nosotros. Nos cuesta un poco más, porque bueno, es un trabajo de fuerza. Te cuento, nosotros en el correo tenemos la rama femenina, producto de que tenemos casi 100 mujeres trabajando, y trabajan a la par del hombre, como tiene que ser, y ni más, ni mejor, ni peor, como corresponde. Tiene su derecho bien ganado. Y bueno, tenemos la rama de la mujer, la rama femenina, que está trabajando a capa y espada por la causa.
Es impresionante cómo están trabajando las chicas, no voy a decir que mejor que los hombres, pero que le ponen una en igualdad. garra de igual a igual, de igual a igual. Que de eso se trata, y me parece que ese es el pedido, digo, un poco en el fondo de esto. Digo, la ley es clara, dice 50% hombres, 50% mujeres. Digo, ahorrémonos la chica, pero la ley dice que si una mujer sale entre un hombre. La realidad es que hoy el Congreso no respeta eso, y que me parece que eso es un debe de la política, porque la política fue la que planteó los tercios en su momento, y cuando era uno mínimo una mujer sobre 3, la política y el machismo se encargó de que sea solo uno. Entonces, si no fuimos capaces de construir esa igualdad, que lo construya la ley. La ley dice mitad hombres, mitad mujeres. Hoy vemos la Cámara de Diputados y el 70%, 65% siguen siendo hombres. Vamos a la siguiente plaquita, señor director. Bueno, un tema importante, dice tensión en desarrollo social, demora en la entrega de alimentos, el gobierno aduce problemas de logística y lanza una licitación. Tras la polémica por los sobreprecios, el ministerio pide a las empresas que mejoren las ofertas y los valores, admiten faltantes de algunos productos. Marcelo, me parece que Fleteros es parte de la solución. Sí, exactamente. Yo no entiendo cómo que hay problemas de logística en la Argentina. Somos muchos. Estamos charlando del tema de expresos y mudanzas. Tenemos un montón de compañeros sin trabajar. Es cuestión de sentarse a charlar, es cuestión de un acercamiento. Necesitamos una reunión, por favor. Como quien a gritos pide, ¿no? Por favor, una reunión, que tenemos un montón de compañeros. Se puede resolver. Sí que se puede, sí que se puede. Guillermo, ¿tuvo una buena reacción el gobierno con el tema de los sobreprecios y al haber limpiado las áreas donde aparecieron estos sobreprecios? Sí, fue rápido romper con la cartelización que tenía en la compra de alimentos, porque los precios, lo charlamos en algún momento, yo te tiré algunos precios que estaban muy por debajo, precios que venden los compañeros nuestros que estaban muy por debajo de los precios de la licitación. Me parece que hubo mano dura, hubo mano firme, se corrigió, pero vuelvo a insistir, es complejo romper con ese entramado que tiene muchos años y poder darle posibilidades a un montón de empresas del interior del país que hoy están complicadas para poder producir y seguir produciendo y que tienen la posibilidad de acceder al Estado y que el Estado tiene que tener mayor dinámica también para este tipo de cuestiones. Hay muchas empresas afuera que nunca van a acceder a una licitación de estas y ¿sabes cómo les vendría? Me parece que en eso hay que abrir un poco el juego. Hay que flexibilizar un poquito más la situación. Hay que tener una compulsa del precio que sea real, que no haya vivos. O una vez más el monopolio. Es lo que termina pasando. Siempre da vuelta sobre lo mismo. El que manda. ¿Quién manda? El monopolio. Primero te compra, después te funde, se te queda. Decíamos, me preguntó una vez, dice, y hoy por ejemplo, y sí, hoy vos tenés a Maxi Consumo, el dueño de Marolio, que produce todo y que es más fácil ir y comprar ahí, pero bueno, después te quedas atado a sus precios. Te digo, hay que diversificar la economía, hay mucho para hacer ahí, y me parece que tiene que ver con las compras que está haciendo el Estado. Vamos a la siguiente plaquita, en la que Juan Grabois. Antes reinaba la idea del roban pero hacen, ahora no roban y no hacen. El militante de la CETEP se enojó por las trabas burocráticas que hay en el Estado para llegar a la asistencia social de los comedores comunitarios y vaticinó una tormenta con un país en default y el 50% de pobreza. Es conocido el conflicto que hubo y la demora en la entrega de alimentos, también debemos decir, nobleza obliga, se ha normalizado. De hecho, Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Social y Desarrollo Local, salió a explicar que ya se habían empezado los mecanismos para resolver, pero fue todo un tema, digo, cómo sostener los comedores que están desbordados, ¿no, Guillermo? Sí, hay dos cuestiones. Bueno, una cuestión logística ya la resolvimos acá en esta mesa, ya la resolvimos con Fleteros. La otra cuestión tiene que ver con también el problema que tienen las empresas para poder producir. Por ejemplo, es muy difícil hoy conseguir leche en polvo. No hay. Con lo que cuando vos vayas a comprar, te vas a encontrar con precios que están por fuera de los precios del mercado. ¿Por qué? Y porque hay una empresa sola que produce en cantidad leche en polvo. Al resto le queda la menudencia. Ahí está complicado el tema, por ahí no tanto de los fideos, pero sí del arroz. El precio del azúcar se va a duplicar en esta cosecha que es en julio. Ya nos dijeron algunos compañeros de Tucumán
Jujuy, que el azúcar, el precio es insostenible. ¿Así tan fresco el 100% arriba? El 100%. Hoy una bolsa de 50 kilos de azúcar está a 1.200 pesos, se va a ir a 2.200 en la próxima cosecha, porque es imposible sostener el costo operativo, porque no ha habido disminución en ningún tipo de tarifa, baja el petróleo, no baja el combustible, uno de los costos más importantes que tiene el traslado de la caña de azúcar es el combustible, y la especulación, el que te marca el precio, volvemos al monopolio. Claro. En esa región es Arcor, el comprador más grande que tiene el azúcar en Tucumán, en Jujuy, es Arcor, que compra el azúcar para las golosinas, y está comprando azúcar en forma brutal, y obviamente eso hace que quede menos azúcar en el mercado, y igualmente toda, le pone el precio y... toda. No, es increíble. Igualmente, ahí también hay mucho para hacer, pero bueno, hay muchísimos ingenios pequeños, marcas pequeñas, que hay que ver cómo las hacemos llegar. Nosotros hicimos una propuesta en este tipo de cuestiones, que fue el tema de conseguir pagar el combustible solamente, no los impuestos. Eso te reduce el litro de combustible como pagan los colectivos, de pasajeros, que está subsidiado. En realidad lo que no tiene son impuestos. Vos pagás el combustible común. Entonces, si a nosotros los distribuidores o a los freteros nos dan la posibilidad de tener esa tarjeta que nos abarate el costo de combustible, nosotros podemos abaratar nuestros costos de venta también, y eso va a hacer de que se aplane la inflación, o por lo menos se achiquen los precios y se sostengan. Considerablemente, porque considerablemente. Es muy mucho. Es una propuesta que nosotros en algún momento llevamos, es una alternativa, pero hoy la realidad es que hay muchas empresas con problemas de producción, y que cuando vos tenés muy cartelizado todo, muy monopolizado todo, se te hace complicado comprar, porque muchas empresas te dicen no sé a qué precio vender, porque no sé cuánto. La pandemia hace que también esto sea bastante complejo. Vamos a la última plaquita de este picadito de noticias, en la que se lo ve a Emilio Pérsico. Dice: los encargados de los comedores son héroes que no reciben aplausos. El líder del movimiento Evita y secretario de Economía Social dijo que están haciendo una tarea todos los días de levantarse y ver qué van a cocinar para el barrio. La pregunta, me parece que es: ¿esta pandemia, sin esos militantes populares, sería distinto o estaríamos igual? Estaríamos como en el 2001. O sea, la diferencia entre el 2009, es interesante, la diferencia entre el 2001 y hoy es la organización popular. Es la organización social. Sí, totalmente. Sí. Si no estaríamos con los saqueos y todo como en aquella época. Sí, bastante. ¿Y por qué no son tan reconocidos? A ver, Alberto los reconoce, de hecho ha expresado su solidaridad y su agradecimiento, pero uno habla con algún vecino y te nombra al enfermero, te nombra al médico, al policía. Pero es algo que no se ve, algo que no se ve, que no se sufre. Lo conoce y lo entiende aquel que lo sufrió en algún momento, que tuvo esa necesidad. ¿Sí? Sí, a mí me pasó, no vamos a mandar en cana al intendente con el que me tocó hablar. Estábamos hablando, esto de los barbijos, ¿se acuerdan? Al principio, que no son necesarios, decían que no son necesarios, bla, bla, bla. Y en un momento le decimos en medio de la reunión, dice: pero le estás dando barbijo al policía, al de seguridad, al municipal. ¿Y por qué a la gente del barrio no? Esa lógica, que marca a veces, bueno, lo tienen que hacer porque viven ahí. Y es injusto, porque quienes están sosteniendo el hambre en todas las barriadas populares, son los militantes de las organizaciones. No hay otra con que darle. Que de hecho le está sacando la papa al fuego al mismo intendente, porque si no sería el estallido en su barrio, en su localidad, donde él es el intendente, que poco hacen, entre otras cosas, muchos intendentes. ¿Ha sido ingrata la política con los movimientos sociales en esta etapa, Varela? Creo que ahí hay dos discusiones que tienen que ver con que los movimientos sociales son una nueva expresión política que cuestiona la política tradicional. Y la política tradicional en general, cuando es cuestionada, se pone incómoda. Creo que es otra lógica de construcción, que representa otra idea. Y por otro lado, la derecha, en general, a este tipo de expresiones políticas siempre la estigmatiza. Entonces, vos tenés a todos los aparatos mediáticos diciendo: ahí están los pobres, ese es el gasto. Vos fijate la lógica de pensamiento de algunos sectores de clase media, pero incluso algunos compañeros nuestros, ¿no? Pago mis impuestos, yo pago mis impuestos para mantener a los planeros, vagos, sí, ¿no?
pero no no me detengo a pensar por qué yo pago más impuestos, no importa para qué se gasten, sino quién no paga impuestos, para que yo sea el que termine pagando el costo de la crisis, como laburante, como empresario, como pyme, como industria nacional. Entonces, es más fácil señalar a dónde va el dinero y no pensar en quién no está poniendo el dinero. Yo cuento siempre el mismo caso. Yo soy de la ciudad de Campana, cuna de Pablo Roca, y digo, Pablo Roca no pagó la tasa de seguridad e higiene. Así. Cortito efectivo. Así. Así es. 2019, principio del 2019, el señor Pablo Roca se presenta o manda una nota al Consejo Deliberante diciendo, yo debo 40 palos de tasa de seguridad y higiene, no pago nunca, 40 millones de pesos. Pero ahora es un vuelto, pero en el concepto de tasa de seguridad y higiene son muchos años de deuda. Y para un municipio es mucha plata. Para un municipio es mucha plata, es lo que sostiene al hospital municipal. Sin ir más lejos. Digamos, sin ir más lejos. Levantaron la mano todos, le condonaron 40 palos. Yo o muchos comerciantes se empezaron a quejar de que la plata de sus impuestos iban a la gente que cobra los planes. Ahora, están pagando más de tasa de seguridad y higiene, no porque tiene que ir la plata a los planes, sino porque el señor Pablo Roca no pagó la tasa. Entre todos tenemos que poner esa parte. Porque vos tenés que compensar eso que no ingresó. Entonces, también eso es una lógica que la política tiene que instalar. ¿Qué hay de cierto que el año pasado le dieron, en el 2019, como 300 millones de dólares de subsidio a Pablo Roca? Hoy le están pagando el repro. El Bueno, poder, a veces... ¿Seguimos pagando el repro? Seguimos. Está bien, ahí lo del repro puede ser aceptable en la medida en que va el laburante, pero que, olvídate, 120 le dieron 300 millones y aparte le condonaron deuda de ganancias, IVA, FIP, ingresos brutos por 120 millones. No, increíble. Siempre los que más digo, es injusto, digo. Yo los otros días en una charla un muchacho hizo una cuenta, así no sé qué tanto tendrá de real, ¿no? Pero con los 200.000 millones de dólares que en los últimos 4 años se llevó el establishment para su casa, que se lo llevaron a sus paraísos, ¿sí? Bancaríamos a los planeros, como ellos dicen, durante 100 años. Ajá. Es una cuenta matemática. Sencillita. ¿Sí? Hay tantos planes, X plata, 100 años para mantener a los planes. Una cosa de loco. Para ir terminando, estamos montando la recta final del programa. Uno de los temas pujantes y que está sobre el tapete es el tema de la deuda externa. Digo, estamos a horas, ¿no? Si no me equivoco, a días de que se te tiene que aceptar o no la oferta del gobierno, el 22, acá me están avisando desde la cabina. ¿Qué va a pasar? ¿Está atada la suerte de Argentina a esa renegociación de la deuda, chicos? Yo espero que, habiendo sido parte del equipo del compañero ya desaparecido, ¿sí? Él estuvo en el equipo ese y estuvo bien en la refinanciación y en todo el manejo de la deuda en el año 2003, ¿no? Junto con el compañero y la compañera. Calculo que va a estar a la altura de las circunstancias y la va a poder pelear. Guillermo, tu perspectiva, ¿qué va a hacer el establishment ante esta oferta del gobierno nacional? Vamos a citar al compañero Néstor Kirchner. Los muertos no pagan. No sé qué va a hacer el Fondo Monetario. En términos globales, no acá, pero los muertos no pagan. El mundo. Ahora, nosotros tenemos que encarar una cantidad de reformas que son absolutamente necesarias. Una de ellas, la reforma impositiva. Nosotros tenemos que... Estamos de acuerdo en términos generales con la idea o el concepto de un impuesto a las grandes fortunas. Sí. Hay que ver cómo termina. La letra chica. Nosotros tenemos algunas dudas y algunos reparos. Pero el problema está en lo que ya pagamos. Entonces, el problema es cómo seguimos produciendo, cómo hacemos andar la rueda. Entonces, si el gobierno, que creo que Alberto Fernández dijo algo en estos días, no piensa una reforma estructural en términos impositivos, va a ser muy difícil poner a funcionar la rueda, independientemente de lo que diga el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Por más que arregles, si no tenemos una nueva matriz productiva impositiva, estamos en un cuello de botella. Imposible. Era imposible, era difícil. Ahora tenemos la posibilidad de volver a discutir
y de poner sobre relieve, efectivamente, un cambio. Yo siempre cuento, nosotros vendemos 10 pesos y sobre esos 10 pesos hacemos una declaración jurada para FIP. Sí. De Nación, ahí va un pedacito. Después tenemos la misma declaración jurada para ARBA, ingresos brutos. Otro pedacito. Después tenemos que hacer una tercera declaración jurada para la tasa de seguridad y higiene para el municipio. Otro pedacito. Entonces, cuando terminaste de contar la que te quedó de los 10 pesos, te quedaron 4. El 60% El otro se va. En impuestos. Vos recién hacías un cálculo mensual. Nosotros hoy estamos trabajando 8 meses para el Estado, 4 meses para nosotros. Por lo menos lo cuenta Propista. Si tenemos que estar al día y pagar todo, hoy una pyme es inviable. No es rentable. Primero por la calidad de consumo y después por la cantidad de impuestos que tiene. Entonces digo, es importante discutir una reforma impositiva que nos permita poner en funcionamiento la rueda y se hace con trabajo. Y los impuestos en nuestro país se descargan sobre el trabajo. Todos los impuestos que vos ves a nivel nacional y que recorren el territorio son al trabajo, no al circuito financiero. Entonces, digo, hay que discutir, vamos a discutir todo. Vamos a discutir la ley de entidades financieras. Vamos a discutir los intereses de los bancos y las grandes ganancias que han tenido estos muchachos porque han cobrado 150% de interés en los últimos 4 años. Entonces, discutamos todo. Y lo siguen cobrando. Y siguen cobrando. Porque esos intereses siguen siendo bastante altos. Y hay que ver, charlábamos, esto de los grandes ganadores, ¿no? De esta crisis. Uno de ellos son las entidades financieras con las tarjetas. Todo es por tarjeta. Se acabó el efectivo. Claro. Bueno, esos son los que tendrían que pagar. En este país pagamos impuestos para pagar impuestos. Está bien. O sea, yo hago un cheque y pago el impuesto al cheque. Para pagar un impuesto. Sí, lo pagan los dos. Chicos, agradecerles, se nos fue el tiempo, como decía una diva, el tiempo es tirano en la televisión. No, la verdad les agradecemos y les agradezco que hayan venido porque nos desasnaron un poquito más y nos enseñaron algo más en el día de hoy. Guillermo, gracias por venir. Unas últimas palabras, últimos minutitos. No, la pandemia nos da una oportunidad para poder discutir reformas estructurales, no la desaprovechemos, que no nos gane el debate la derecha. Exacto. Que no nos gane el debate la derecha y no pongamos parche. La situación no permite parche. Entonces, digo, discutamos cuestiones de fondo, estructurales, porque vamos a estar complicados, sobre todo los sectores, los laburantes, los más vulnerables, los sectores más humildes, eso van a estar muy complicados. Marcelo, agradecerte por haber venido a nuestra casa y tenés los últimos minutitos al aire. La verdad, gracias a ustedes por el lugar. Y sí, como dice el compañero, el debate es de fondo. Las medidas tienen que ser más de fondo. No podemos quedar en lo superficial. Hay que ir en profundidad y como dijimos todo el tiempo, es el momento, porque están dadas las condiciones para que se dé así el debate. Bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Lo último que quiero decir, nos costó mucho los logros alcanzados en esta pandemia. Somos ejemplo en el mundo. Sabemos de las presiones de ciertos sectores interesados en que el país se reabra a costas de miles de muertos como en Europa. No aflojemos, cuidémonos, quedémonos en casa, usemos barbijo y tapabocas. Gracias a Pepe que me acercó acá, un amigo del sindicato de fleteros de 3 de febrero, de ahí que vive vecino ahí en San Martín. Cuidémonos, cuidemos al otro. Si no tenemos tareas esenciales, quedémonos en casa. Lo mejor que podemos hacer por el otro, por los compañeros de los barrios que están en los comedores, por esos enfermeros, por esos policías, por esos trabajadores que tienen que salir, es cuidarnos. No hinchemos la bola, no seamos forros, usemos barbijo. Será hasta la semana que viene en otra emisión de